porque aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmos 27:10. Hermano querido, déjame comenzar así, directamente con la palabra, porque cuando el corazón está cansado y la distancia duele, no hay mejor abrazo que el de Dios mismo hablándonos. Yo sé que este versículo lo has leído antes, tal vez muchas veces, pero hoy quiero que lo escuches distinto, como si el Señor te lo estuviera diciendo al oído, con ternura, sin reproches, sin exigencias, solo con amor. Con todo, Jehová me recogerá. No dice quizás, no dice cuando todo esté bien, dice con todo. Con la ausencia, con la culpa, con la nostalgia, con las noches largas, con la cama vacía, con las fotos guardadas en el celular, con los cumpleaños a la distancia, con ese nudo en la garganta que aparece sin avisar. Con todo eso, Dios te recoge. Déjame contarte algo, como lo haría una mujer mayor sentada frente a ti, con una taza de café caliente entre las manos, sin prisa. Hace unos años conocí a un hombre, más o menos de tu edad. Un hombre trabajador, responsable, de esos que no saben quedarse quietos porque sienten que siempre falta algo por hacer. Él había salido de su país buscando una oportunidad mejor, no porque quisiera irse, sino porque quedarse significaba ver a sus hijos crecer entre carencias, y eso le dolía más que la distancia. Me acuerdo bien de su mirada. No era una mirada de abandono, era una mirada cansada de explicarse a sí mismo por qué estaba lejos, cansada de justificarse ante quienes no entendían, cansada de cargar una culpa que no siempre era justa. Un día, mientras hablábamos, me dijo algo que no se me olvida. Hermana, yo trabajo, envío lo que puedo, oro por ellos, pero siento que mi valor como padre se quedó del otro lado de la frontera. Cuando dijo eso, bajó la cabeza. No estaba llorando, pero su voz se quebró. Y ahí entendí que no estaba hablando solo de dinero o de papeles. Estaba hablando de autoestima, de esa sensación profunda de no ser suficiente, de haber fallado, de haber perdido algo que no sabe cómo recuperar. Tal vez tú te reconoces un poco en esa historia. Tal vez tú también te preguntas en silencio si sigues siendo un buen padre, si tus hijos algún día entenderán, si Dios realmente ve tu esfuerzo. Y quiero decirte algo con mucha claridad y con mucho amor. Dios ve. Dios entiende. Dios no te mide con la vara con la que tú mismo te estás golpeando. La migración no solo separa cuerpos, separa emociones, separa rutinas, separa sueños y muchas veces separa a una persona de su propia identidad. Uno empieza a preguntarse quién es ahora, en qué lugar pertenece, si todavía tiene derecho a soñar. Y cuando se trata de los hijos, ese dolor se multiplica, porque no hay nada que toque más profundo el corazón que sentir que no puedes estar ahí cuando más quisieras. Pero déjame caminar contigo un poco más despacio, no para negar el dolor, sino para mirarlo de frente, con Dios en medio. Porque la fe no es tapar la herida, la fe es permitir que Dios la sane. Mientras escucho historias como la tuya, siempre recuerdo que la Biblia no es un libro de gente perfecta viviendo situaciones ideales. Es un libro de personas reales, con decisiones difíciles, con separaciones dolorosas, con caminos largos. Y uno de esos hombres fue José. Sí, José, el hijo de Jacob. Ese joven soñador que terminó lejos de su familia, vendido, olvidado, separado de todo lo que le daba identidad. José no se fue porque quiso. A él lo arrancaron de su casa. Pero el dolor de la separación fue real. De un día para otro dejó de ver a su padre. Dejó de escuchar su voz. Dejó de sentir el calor de su hogar. Y no solo perdió a su familia. Perdió su nombre, su posición, su futuro tal como lo había imaginado. Pasó de ser hijo a ser esclavo. De ser amado a ser olvidado. Y aquí quiero que pongas atención, porque esto se parece mucho a lo que viven muchos padres hoy. José no dejó de ser hijo por estar lejos. No dejó de tener valor por estar en tierra extraña.
no dejó de ser visto por Dios solo porque otros no lo veían. Pero hubo un proceso largo, silencioso, doloroso. Y en ese proceso, José tuvo que aprender algo muy profundo. Su identidad no dependía del lugar donde estaba, sino del Dios que estaba con él. La Biblia dice algo que a mí siempre me conmueve cuando habla de José. Dice, «Mas Jehová estaba con José». No dice que José la estaba pasando bien, no dice que José entendía todo, dice que Dios estaba con él. Y eso, hermano, cambia todo, porque cuando Dios está contigo, incluso en la distancia, incluso en la soledad, incluso en la injusticia, tu valor no se pierde, aunque tu corazón se sienta roto. José también pudo haberse preguntado, ¿de qué sirvió soñar? ¿De qué sirvió obedecer? ¿Dónde quedó Dios cuando me separaron de los míos? Y aún así, día tras día, fue aprendiendo a confiar. No porque fuera fuerte, sino porque Dios lo sostenía. Y aquí quiero detenerme un momento, como lo haría una madre espiritual que te mira con ternura. A veces creemos que la autoestima en Dios significa sentirnos bien todo el tiempo, sentirnos seguros, confiados, firmes, pero no siempre es así. A veces la verdadera autoestima en Dios es levantarse cada día con el corazón pesado y aún así decir, Señor, aquí estoy, no entiendo, pero confío. No me siento fuerte, pero me entrego. José no recuperó a su familia de inmediato. No fue un proceso rápido. Hubo años de espera, años en los que nadie le preguntó cómo estaba su corazón, años en los que tuvo que seguir adelante con lo que tenía. Y sin embargo, Dios estaba trabajando en algo más grande de lo que José podía ver en ese momento. Ahora, quiero traer el versículo que conecta profundamente con todo esto, porque la palabra siempre llega como luz cuando más la necesitamos. Isaías 40:15, Reina Valera 1960. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Escucha bien esto, hermano. Dios se presenta aquí como alguien que entiende el amor de una madre, el amor más fuerte que conocemos. Y aún así dice, aunque ese amor fallara, el mío no falla. Dios no se olvida de ti, no se olvida de tus hijos, no se olvida de la historia que estás viviendo. Y aquí es donde quiero hablarte directamente, sin rodeos, sin frases bonitas vacías. Estar lejos de tus hijos no te convierte en un mal padre, te convierte en un padre herido, en un padre que ama, en un padre que está pagando un precio que muchos no ven. El enemigo quiere usar esa distancia para robarte la identidad, para decirte que ya no importas, que tu lugar se perdió. Pero Dios no habla así. Dios te llama por tu nombre. Dios te recuerda quién eres en Él. Antes de continuar, déjame decirte algo con cariño y con honestidad, como lo haría una consejera que se preocupa por tu alma y también por tu ánimo. Antes de comenzar, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal, y compártele este video a quien veas que está pasando por un mal momento. No lo digo como una obligación, sino como una manera de que este mensaje llegue a otros corazones que, como el tuyo, están cargando silencios y lágrimas. Sigamos caminando juntos. La autoestima se daña cuando sentimos que hemos fallado, cuando creemos que ya no somos suficientes. Y la distancia con los hijos suele traer pensamientos muy duros. Si yo hubiera hecho algo distinto, si me hubiera quedado, si hubiera sido más fuerte. Pero esos pensamientos no vienen de Dios. Dios no te acusa. Dios te restaura. Hay algo que he aprendido en mis años caminando con personas heridas. La culpa no sana, el amor sí. Y Dios trabaja desde el amor. Él no minimiza tu dolor, pero tampoco quiere que vivas aplastado por Él. Él quiere levantarte, poco a poco, con paciencia. Tal vez hoy no ves el final de esta historia. José tampoco lo veía cuando estaba en la cárcel. Tal vez hoy no entiendes por qué este camino fue tan largo. Jacob tampoco entendía cuando pensaba que su hijo estaba muerto. Pero Dios estaba escribiendo algo más grande, algo que incluía reconciliación, provisión y restauración. Hermano, si hoy te sientes pequeño, inútil, invisible, quiero que recuerdes esto.
Tu valor no lo define la distancia, lo define Dios, y Dios no se equivoca. Aquí vamos a seguir hablando, despacio, con el corazón abierto. En la siguiente parte vamos a profundizar aún más en cómo Dios sana la identidad herida, cómo se reconstruye la esperanza cuando el futuro parece borroso, y cómo puedes volver a verte con los ojos con los que Dios te ve. No estás solo, Dios te está recogiendo, aún ahora. Sigamos caminando con calma, sin apurarnos, como cuando uno acompaña a alguien que viene cansado del camino. No hay prisa cuando se trata del alma. A veces lo que más sana no es una respuesta rápida, sino sentirse acompañado mientras las preguntas siguen ahí. Quiero que imagines por un momento a Jacob, el padre de José. Siempre hablamos del hijo separado, pero pocas veces hablamos del padre que se quedó. Jacob también vivió la migración del corazón, esa separación que no se elige. Él creyó durante años que su hijo había muerto. Años, hermano, no días, no meses. Años de levantarse cada mañana con esa herida abierta. Y aún así Jacob siguió viviendo. Siguió siendo padre para los hijos que tenía cerca. Siguió caminando con Dios, aunque su fe estuviera herida. Te digo esto porque muchas veces creemos que la separación nos quita el derecho a seguir viviendo, a seguir creyendo, a seguir soñando. Nos sentimos culpables si sonreímos, si descansamos, si tenemos un momento de paz. Pero Dios no quiere que vivas castigándote. Él no se complace en tu sufrimiento. Él se complace en tu confianza. Hay padres que me dicen, hermana, ¿cómo puedo sentirme bien si mis hijos están lejos? Y yo les respondo con suavidad, no se trata de sentirse bien, se trata de no dejar que el dolor te quite la vida por dentro. Puedes extrañar y aún así agradecer. Puedes llorar y aún así confiar. Las dos cosas pueden convivir en el mismo corazón. Déjame decirte algo que quizá nadie te ha dicho con claridad. Tus hijos no necesitan un padre perfecto, necesitan un padre vivo, con esperanza, con fe. Aunque hoy no puedas abrazarlos, tu fe sigue cubriéndolos, tus oraciones siguen llegando, tu amor no se corta por una frontera. Hay algo muy peligroso que suele pasar cuando la separación se prolonga. Empezamos a encogernos por dentro, dejamos de hablar de nuestros sueños, dejamos de proyectarnos, dejamos de pensar en el futuro. Vivimos en modo espera, como si la vida estuviera en pausa hasta que todo se resuelva. Pero Dios no te llamó a sobrevivir, te llamó a vivir, aún en medio de esta etapa. José no dejó de crecer porque estaba lejos, creció en carácter, en sabiduría, en dominio propio. No fue un crecimiento cómodo, fue un crecimiento doloroso, pero fue real. Y ese crecimiento fue lo que luego le permitió sostener a otros, incluso a su propia familia cuando llegó el momento. Tal vez hoy no lo ves, pero lo que estás viviendo también está formando algo en ti, no para endurecerte, sino para profundizarte, no para amargarte, sino para hacerte más sensible, más humano, más dependiente de Dios. Quiero que escuches este versículo con atención, como si lo estuviéramos leyendo juntos en la mesa de la cocina, con la Biblia abierta y el corazón dispuesto. Salmos 34, 18, Reina Valera 1960. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. No dice que Dios está lejos esperando que te arregles. Dice que está cercano. Cuando el corazón se quiebra, Dios se acerca más, no menos. Así que si hoy te sientes quebrado, no te escondas de Dios. No te avergüences de tu dolor. Entrégaselo. Háblale como hablas conmigo ahora, sin palabras bonitas, sin filtros. A veces pensamos que para tener autoestima en Dios, tenemos que sentirnos fuertes, pero la verdadera autoestima espiritual nace cuando reconocemos nuestra fragilidad y la ponemos en las manos correctas. Dios no te ama por lo que produces, te ama por quién eres. Y aquí quiero tocar algo delicado, con mucho respeto. Muchos padres separados de sus hijos sienten que han perdido autoridad,
que ya no tienen voz. Pero la autoridad espiritual no se mide por la cercanía física, se mide por la coherencia del corazón. Tus hijos pueden no verte todos los días, pero pueden sentir tu amor, tu constancia, tu fe. Eso deja huella. He visto hijos que años después dicen: mi papá no estuvo físicamente, pero siempre estuvo orando, siempre estuvo pendiente, siempre estuvo presente de la manera que pudo. Y esa memoria sana más de lo que imaginas. Hermano, no te definas por lo que hoy te falta, defínete por lo que Dios sigue haciendo en ti. La separación no es el final de tu historia, es un capítulo duro, sí, pero no es el último. En la próxima parte vamos a hablar de cómo volver a levantar la mirada hacia el futuro sin sentir culpa, de cómo reconciliarte contigo mismo y de cómo permitir que Dios restaure tu autoestima desde adentro, sin negarte el dolor, pero sin quedarte atrapado en él. Sigue aquí, respira. Dios no se ha ido, Él sigue caminando contigo, paso a paso. En esta parte quiero hablarte con mucha honestidad, sin adornos, sin frases religiosas que no aterrizan, sobre algo que duele, pero que también puede sanar. Los errores que solemos cometer cuando vivimos separados de nuestros hijos por razones migratorias, y las soluciones que Dios nos va mostrando con paciencia, paso a paso. Voy a empezar por los errores, no para acusarte ni señalarte, sino para que puedas reconocerlos sin vergüenza, porque solo lo que se reconoce puede transformarse. Uno de los errores más comunes es creer que la distancia nos quita el derecho a sentirnos valiosos. Sin darnos cuenta, empezamos a medir nuestra autoestima por lo que no podemos hacer. No estar en una reunión del colegio, no dar un abrazo cuando el hijo está triste, no compartir una comida, no corregir cara a cara. Y poco a poco, esa lista de ausencias se convierte en una voz interior que nos dice: ya no soy el padre que debería ser. Ese pensamiento se instala como una verdad, cuando en realidad es una mentira que nace del dolor. Otro error muy frecuente es confundir sacrificio con castigo. Muchos padres viven esta etapa como si Dios los estuviera castigando, como si algo hubieran hecho mal y ahora estuvieran pagando las consecuencias. Entonces aceptan el sufrimiento como si fuera lo único que merecen. Pero Dios no es un juez frío que disfruta verte sufrir. Dios es Padre. Y ningún padre sano quiere que su hijo viva aplastado por la culpa. También está el error de callar lo que duele. Hay hombres que creen que ser fuertes es no hablar, no llorar, no expresar la tristeza. Se guardan todo para adentro, pensando que así protegen a sus hijos o a su familia. Pero ese silencio prolongado termina enfermando el alma. La tristeza no hablada se transforma en amargura, en enojo, en cansancio profundo. Y desde ahí es muy difícil sostener la esperanza. Otro error, y este es muy sutil, es vivir solo en el pasado o solo en el futuro. Algunos se quedan atrapados recordando lo que era la vida antes de la separación, comparando todo con lo que se perdió. Otros viven diciendo: cuando vuelva, cuando se arreglen los papeles, cuando estemos juntos otra vez, y mientras tanto el presente se les escurre entre los dedos. Dios, sin embargo, siempre trabaja en el hoy. Él no niega el pasado ni el futuro, pero se revela en el presente. Y hay un error más, muy doloroso: pensar que nuestros hijos estarán mejor sin nosotros. Eso hiere profundamente la identidad de un padre. Empezamos a creer que somos prescindibles, reemplazables, que ya no hacemos falta. Pero esa idea no viene de Dios. Dios nunca te llamó innecesario. Si te dio hijos, es porque tu presencia, de la forma que hoy sea posible, sigue siendo importante. Ahora, después de hablar de estos errores, quiero llevarte con suavidad hacia las soluciones. No soluciones mágicas, no frases rápidas, sino caminos reales, humanos, espirituales. La primera solución es volver a definir tu valor desde Dios y no desde las circunstancias. Esto no se logra de un día para otro, es un proceso. Implica sentarte con Dios y decirle: Señor, yo ya no sé quién soy sin mis hijos cerca, enséñame tú.
Y Dios responde, hermano, a veces no con palabras, sino con paz. Otras veces con una persona, con un versículo, con una certeza tranquila que empieza a crecer por dentro. La segunda solución es aprender a separar culpa de responsabilidad. Tú eres responsable de amar, de orar, de sostener el vínculo, de hacer lo que esté a tu alcance, pero no eres culpable de todo lo que no puedes controlar. La migración tiene factores económicos, legales, sociales, que van más allá de tu voluntad. Dios no te pide que cargues lo que no te corresponde. Otra solución muy importante es permitirte sentir sin juzgarte. Si un día estás triste, no te castigues por eso. Si un día te sientes débil, no te llames fracasado. Los sentimientos no te definen, te atraviesan. Y cuando los llevas a Dios, Él los ordena. También es una solución muy sana reconstruir la comunicación desde el amor y no desde la culpa. Hay padres que hablan con sus hijos solo para disculparse, solo para justificarse, solo para explicar por qué están lejos. Y eso cansa el corazón. Es importante hablar también para escuchar, para interesarte por su mundo, para reír juntos, para compartir la vida, aunque sea a la distancia. El vínculo se alimenta con presencia emocional, no solo física. Otra solución es volver a soñar sin sentirte traidor. Soñar no significa olvidar a tus hijos, significa creer que Dios todavía tiene futuro para ti y para ellos. Cuando tú recuperas la esperanza, les estás dejando un legado silencioso, el ejemplo de alguien que no se rindió. Y aquí quiero decirte algo muy profundo. Una de las soluciones más poderosas es perdonarte a ti mismo. Muchos padres reciben el perdón de Dios, pero no se perdonan. Siguen recordándose cada error, cada decisión difícil, cada momento perdido. Pero Dios no te pide que vivas atado al pasado, te pide que camines libre hacia adelante. Déjame recordarte un versículo que siempre me acompaña cuando hablo con personas que sienten que su vida se partió en dos. Jeremías 29:11, Reina Valera 1960. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no perdió el control de tu historia. Aunque hoy no entiendas todo, Él sigue teniendo pensamientos de paz sobre ti. Y esos pensamientos incluyen tu rol como padre, tu identidad, tu futuro. Ahora quiero ir cerrando esta conversación, no de golpe, sino como se cierra una charla importante, dejando que las palabras se asienten. Hermano, tu autoestima en Dios no se reconstruye ignorando la herida, sino permitiendo que Dios la toque. No eres menos por estar lejos, no eres débil por extrañar, no eres un mal padre por haber tomado decisiones difíciles. Eres un hombre amado por Dios, en proceso, caminando con lo que tiene, confiando como puede, y eso, delante de Dios, tiene mucho valor. Quiero invitarte a que no te quedes solo con estas palabras. Escríbenos en los comentarios qué parte de esta reflexión tocó tu corazón. Tal vez tu historia ayude a otro que hoy se siente igual de solo. Si este mensaje te ha hecho sentir acompañado, te animo a que le des me gusta y te suscribas a nuestro canal. Así nos ayudas a que esta palabra llegue a más personas que están atravesando momentos difíciles. No estás solo, hermano. Dios sigue contigo y nosotros también caminamos a tu lado.